Hola viajero, toma asiento y caliéntate mientras escuchas. El iceberg de el océano. El océano es uno de los lugares más misteriosos de la Tierra y en muchas ocasiones se dice que conocemos más del espacio que de nuestro propio mar. Por eso, en esta ocasión, les traemos el iceberg del océano. Los primeros niveles serán dedicados a explicar datos generales y términos que servirán de ayuda para entender otras entradas del iceberg, y los últimos niveles están compuestos por leyendas o mitos misteriosos y aterradores, así como de historias que tienen cierta veracidad detrás o que de plano son totalmente reales. Sin más preámbulo, sean bienvenidos al iceberg del océano. Nivel 1. Zonas de desorientación magnética. Una zona de desorientación magnética o zona de aguja errante es un punto en el que los instrumentos de orientación marítima no funcionan bien. Esto es normalmente causado por fluctuaciones en el campo magnético local. Esto ocurre por varios motivos, entre los que se incluyen la presencia de minerales magnéticos en el suelo, estructuras geológicas particulares o incluso minería. Como resultado, muchos instrumentos de orientación actúan de manera errática o muestran valores inexactos, dificultando así la navegación. El ejemplo más relevante sería el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, a lo largo del océano existen muchos más, como lo es el Triángulo de Drake, las Islas Canarias o la zona del Pacífico Sur. Ciudades submarinas. Muchas son las leyendas de este estilo, que relatan sobre antiguas civilizaciones que viven sumergidas bajo las aguas, o de ciudades enteras que terminaron hundiéndose en el mar debido a distintos fenómenos naturales. El ejemplo más conocido sería la Atlántida, una antigua civilización que era muy avanzada en términos culturales y tecnológicos. Sin embargo, eran arrogantes y corruptos. En algún momento un gran terremoto dio paso a varios derrumbes e inundaciones que terminaron hundiendo a la Atlántida por completo bajo el mar. Otros ejemplos de civilizaciones sumergidas en el mar incluyen Lemuria o Mu, una civilización que servía como puente entre Asia y Madagascar pero que se hundió por cataclismos naturales; Is, una ciudad en la costa de Bretaña que se hundió debido a la imprudencia de su rey; Kumari Kandam, un antiguo continente perdido que desapareció debido a un gran diluvio. Un ejemplo real de una ciudad submarina es Hilaik, una ciudad griega totalmente real que rendía culto a Poseidón. Sin embargo, en el año 373 a.C., Hilaik fue arrasada por un terremoto que la hundió en la tierra, seguida de un tsunami que la dejó bajo el agua de mar. Hidrófonos. Los hidrófonos son dispositivos utilizados para detectar sonidos bajo el agua. Funcionan de manera similar a los micrófonos utilizados en aire, pero están diseñados específicamente para captar y registrar sonidos en medios acuáticos, como océanos, mares, lagos y ríos. Normalmente los hidrófonos son usados con fines investigativos, de monitoreo marítimo o militares. Sin embargo, varias han sido las ocasiones en las que los hidrófonos han captado sonidos anormales y en algunos casos inexplicables. Algunos de los casos más relevantes de sonidos misteriosos captados por hidrófonos serán explicados a lo largo del iceberg. Islas de basura. Se tratan de varias áreas dentro del océano donde se acumulan grandes cantidades de desechos plásticos y de otros materiales flotantes debido a las corrientes marinas. Existen varios sitios con altas concentraciones de desechos. Sin embargo, las tres islas de basura más conocidas y extensas son las grandes manchas de basura de los mares Atlántico, Pacífico e Índico. La más grande de todas es la Mancha del Pacífico, y si bien es difícil hacer estimaciones de su tamaño ya que gran parte de la basura se encuentra bajo el agua, se hacen aproximaciones de tamaño a países reales como Francia, España y en algunos casos incluso tan grandes como Estados Unidos. Si bien todos los países tienen responsabilidad frente a estas islas, los mayores culpables de que estas islas existan son China, Estados Unidos, India, Tailandia e Indonesia. Obviamente estas grandes manchas son un problema ambiental muy grande, pero también es cierto que muchas especies han comenzado a habitar y a adaptarse para poder vivir en este hábitat de plástico. Todo esto complica mucho más la situación y hace que llegar a una solución sea más difícil. Lagos y ríos en el océano. Puede sonar redundante y hasta extraño, pero lo cierto es que existen lo que se podrían describir como lagos y ríos dentro del océano. Las razones por las que se forman estos fenómenos son muy variadas e incluyen razones geológicas, regiones porosas que dejan pasar agua subterránea al océano, movimientos tectónicos, o las interacciones de agua dulce con agua salada y el cómo sus distintas densidades hacen que el agua dulce se precipite hasta el fondo formando ríos y lagos dentro del océano. Algunos ejemplos serían el río subterráneo de Cenote Angelita, México; el lago anóxico del Mar Negro, y que como su nombre indica, se trata de una especie de lago donde no hay casi presencia de oxígeno; el río Buenaventura en las Filipinas; o los incontables ríos y lagos subterráneos que existen en las Bahamas. Arrecife artificial de Osborne.
Fue una iniciativa planteada por el gobierno de Florida, Estados Unidos, en los años 70. La idea del proyecto era crear arrecifes artificiales para ayudar al ecosistema marino. Este deseo de ayudar se vio mezclado con una gran problemática, el cómo deshacerse de neumáticos usados. Es así como surge esta iniciativa. La idea era que los corales se fijaran en los neumáticos, y esto propiciaría la vida marina. Sin embargo, este proyecto que buscaba lograr algo bueno terminó siendo todo lo contrario. Los neumáticos fueron lanzados al mar atados con nylon y cadenas. Los hilos de nylon se rompieron debido a las mareas. Y las cadenas se fueron deteriorando hasta que se rompieron, los neumáticos se fueron desprendiendo y comenzaron a destruir los arrecifes cercanos. En 2007 se comenzaron los esfuerzos para mitigar el daño hecho y retirar los neumáticos. Se estimó un costo de $100 millones y una duración de unos 20 años para poder lograrlo. Orbes morados. Se refiere al descubrimiento de varios orbes de color morado en el lecho marino. Los orbes son translúcidos y no se sabe su origen. El hecho más notable referente a los orbes morados fue en el 2016 cuando el buque de investigación Nautilus se encontraba investigando el Santuario Marino Nacional de las Islas del Canal y se encontró con uno de estos orbes. Recuperaron el misterioso orbe y después de un análisis llegaron a la conclusión de que se trata de una nueva especie de caracol marino. Destello verde. Es un fenómeno natural que ocurre al atardecer cuando el sol se pone, en algunas ocasiones y por 1 o 2 segundos se puede ver una luz verde en el lugar donde estaba el sol. El término fue popularizado por Julio Verne en 1882, cuando en su obra El rayo verde lo describe como un color verde tan hermoso que ningún artista podría obtener en su paleta y que probablemente existiera solo en el paraíso. Con los avances de la ciencia, el destello verde dejó de ser tanto una leyenda que pocos habían podido ver y más un fenómeno natural que ocurre en raras ocasiones cuando las condiciones atmosféricas lo permiten. La luz solar atraviesa la atmósfera de tal forma que la refracción deje solo ver el color verde que compone la luz. Nivel 2. Fosa de las Marianas. La Fosa de las Marianas es el lugar más profundo conocido en la Tierra. Se encuentra en el Océano Pacífico Occidental, al este de las Islas Marianas. La profundidad máxima registrada en la Fosa de las Marianas es de aproximadamente 10.994 metros en el punto conocido como la Fosa de las Marianas Challenger Deep. Un Everest cabría y aún así quedarían sobrando alrededor de 2.000 metros. La presión y la temperatura en las profundidades de la fosa son extremadamente altas, creando un entorno muy hostil para la vida tal como la conocemos. En el fondo de la Fosa de las Marianas, la presión alcanza más de 1000 veces la presión atmosférica al nivel del mar. La Fosa de las Marianas fue descubierta por primera vez en 1875 durante una expedición de la Marina Real Británica. Sin embargo, no fue hasta 1960 que el submarino Trieste, tripulado por Jack Pickard y Don Walsh, descendió con éxito al Challenger Deep, demostrando la profundidad extrema del lugar. A pesar de las condiciones extremas, se han descubierto organismos viviendo en las profundidades de la Fosa de las Marianas, como peces abisales, crustáceos y microbios adaptados a la presión y la falta de luz. Mar de Ardora. Se refiere al fenómeno de un mar bioluminiscente, donde el agua emite un resplandor azul verdoso debido a la presencia de organismos microscópicos llamados dinoflagelados. Estos organismos producen luz cuando son perturbados, como cuando las olas rompen en la costa o cuando un barco se desplaza por el agua. El mar bioluminiscente se forma debido a la concentración de estos dinoflagelados en el agua, creando un efecto visual sorprendente durante la noche. Algunos de los lugares famosos por tener mar bioluminiscente incluyen la Laguna Grande en Puerto Rico, la Bahía Mosquito en Vieques y la Laguna Mañaltepec en México. Heracleion. Heracleion, también conocida como Thonis Heracleion, es una ciudad antigua sumergida ubicada en la costa de Egipto, cerca de la moderna ciudad de Alejandría. Se cree que Heracleion fue fundada alrededor del siglo VIII a.C. y fue un importante centro comercial y religioso en el delta del Nilo durante la antigüedad. El nombre Heracleion está relacionado con Hércules. Se cree que la ciudad estaba dedicada a él y que tenía un significado religioso importante. Durante siglos, la ubicación de Heracleion fue un misterio, y se creía que era una ciudad perdida. Sin embargo, en la década de 1990, arqueólogos submarinos descubrieron los restos de la ciudad sumergida en el mar Mediterráneo. Las excavaciones submarinas en Heracleion han revelado templos, estatuas, inscripciones y artefactos que nos hacen entender más sobre la vida y la cultura de la antigua ciudad. Estos hallazgos incluyen estatuas de dioses egipcios y griegos, sarcófagos, joyas y elementos arquitectónicos. 80% desconocido. Si bien el océano forma la mayor parte de la Tierra que habitamos, lo cierto es que conocemos muy poco referente a este cuerpo de agua. Las estimaciones hablan de que desconocemos entre el 80% y el 95% del mar. Esto se debe a distintos factores que limitan la exploración que podemos lograr, sean limitaciones financieras, tecnológicas o logísticas.
Todo esto se suma y termina causando que las exploraciones a altas profundidades sean increíblemente complejas de lograr. Sin embargo, se han ido realizando muchos avances en esta materia, y cada vez vamos conociendo más y más sobre este gigante cuerpo de agua y sobre los misterios que oculta. Océano subterráneo. Ahora, si creían que el océano es grande, hay algo aún más grande que el océano. El océano subterráneo es un área que se encuentra a aproximadamente 700 kilómetros bajo la superficie terrestre, o a lo que sería equivalente a unas 70 fosas marianas de profundidad se encuentra este océano. Aunque su nombre pareciera indicar que se trata de agua en estado líquido, lo cierto es que más bien se trata de un mineral, la ringwoodita, un mineral que se encuentra entre el manto superior e inferior de la Tierra. Este mineral es capaz de contener cantidades exorbitantes de agua, almacenándola dentro de su estructura, no en forma líquida, sino en forma de iones de hidróxido. Los científicos comparan a la ringwoodita con una esponja que almacena agua pero en forma química. Las estimaciones varían, sin embargo se habla de que el agua contenida dentro de la ringwoodita supera al de todos los océanos juntos, y que su volumen sería equivalente a todos los océanos multiplicados 3 veces. Incluso se cree que la ringwoodita explicaría la presencia de agua en la Tierra, así como ser la responsable de toda el agua que se encuentra en la superficie. La ringwoodita fue descubierta en 1969 por el geólogo australiano Ted Rainwell, quien le dio su nombre a esta enorme esponja de agua. Sirenas. Las sirenas son seres mitológicos que han surgido en varias culturas a lo largo de la historia. Son descritas como seres femeninos y atractivos, con el torso de una mujer humana y con cola de pez. Las culturas que han descrito sirenas incluyen a la griega, romana, africana, china, nórdica y la de Medio Oriente. Los mitos dicen que las sirenas tienen hermosas voces y apariencias con las que tentaban a los marineros. Su objetivo se describe como el encallar a los barcos, ahogar a los marineros o capturarlos. Esto como formas de venganza a los humanos, quienes destruían el ecosistema y desequilibraban a la naturaleza con sus acciones. El 9 de enero de 1493 Cristóbal Colón creyó haber encontrado 3 sirenas cerca a República Dominicana. Colón las describe como no tan bonitas como las pintan, y de alguna manera tienen cara como de un hombre. Algún tiempo después se descubrió que Colón había visto manatíes. Quizás los manatíes son una buena explicación para las sirenas. Animales marinos que imitan voces humanas. Si piensas acerca de animales capaces de imitar el habla humana, lo más probable es que pienses acerca de algún tipo de ave como los loros o los cuervos, pero lo cierto es que las focas, orcas, belugas y delfines han demostrado ser capaces de hacer sonidos similares a los humanos o de incluso imitar el habla. La exactitud varía de caso a caso y de animal a animal. Teniendo en cuenta la inteligencia de los delfines y su capacidad para imitar el habla, en varios estudios y experimentos se han tratado de establecer comunicaciones bidireccionales con delfines, pero no se ha logrado más que respuestas a diferentes estímulos auditivos. Nivel 3. Luces de San Telmo. Las luces de San Telmo o el fuego de San Telmo es un fenómeno meteorológico bastante interesante que sucede durante las tormentas eléctricas. Se manifiesta en forma de lo que parecen ser pequeñas descargas eléctricas que salen disparadas de los mástiles de los barcos. Este fenómeno es causado por la ionización del aire alrededor de sitios puntiagudos y la gran concentración de electricidad en la atmósfera durante las tormentas eléctricas. Si bien el fenómeno podría parecer peligroso, lo cierto es que se consideraba de buena suerte que este fenómeno se presente en los barcos, ya que se creía que San Telmo, el patrón de los navegantes, estaba protegiendo el barco y a su tripulación. Además, el hecho de que se presentaran estas luces indicaba que el mar se encontraba embravecido, dándole tiempo a las embarcaciones de prepararse para la adversidad. Camino Bimini. El camino de Bimini, o las piedras de Bimini, se refiere a un fenómeno geológico que se encuentra bajo el océano cerca a la isla Bimini en las Bahamas. Lo interesante del camino de Bimini es que se trata de una serie de rocas que parecen estar dispuestas y cortadas de manera artificial. Como si se tratara de un camino hecho de piedra o como si fueran parte de una estructura artificial mucho más grande. Todo esto parecería indicar que posiblemente hubieran más ruinas sumergidas. Sin embargo, la comunidad científica afirma que se trata de una formación geológica natural. Talasofobia. La talasofobia se refiere al término para describir el miedo al mar. Este temor está relacionado con distintas situaciones relacionadas al mar, como lo son las criaturas marinas, las aguas profundas, la inmensidad del mar, a los naufragios o a perderse en el mar. Los síntomas varían en intensidad y forma, pero usualmente incluyen palpitaciones cardíacas aceleradas, sudoración, temblores y mareo. Globster. El término globster se usa para describir una masa de carne sin forma y desconocida que a veces se encuentra en playas cerca de océanos o lagos. Las masas son orgánicas y hechas de materiales biológicos y tejidos como piel, músculo, grasa o pelo, pero a pesar de contener estos tejidos,
La mayoría de veces carecen de características que permitan saber a ciencia cierta de qué animal provienen o cuál es su origen. Los lobsters siempre ha servido para darle rienda suelta a la imaginación. Muchas personas afirman que se tratan de restos de animales marinos conocidos como ballenas o calamares, que han sido desfigurados por la descomposición y las corrientes de agua, mientras que otras personas afirman que su origen es más misterioso, como animales aún no descubiertos o incluso monstruos marinos. Recuerden este término, lobster. Isla de Bermeja. La isla de Bermeja se trata de una isla que se supone se encuentra en el Golfo de México, frente a la costa de Yucatán. Es un lugar legendario que en realidad nunca ha sido encontrado en la actualidad. Lo misterioso de esta isla es que aparece en mapas antiguos de los siglos XVI y XVII. Sin embargo, desde el siglo XIX, cuando varias expediciones fueron realizadas para tratar de encontrar la isla, esta isla no pudo volver a ser localizada. Varias son las teorías que buscan explicar el por qué la isla de Bermeja desapareció. Algunos dicen que se trató de un simple fenómeno natural y geológico, otros dicen que desapareció de los mapas debido a la controversia que ésta generaba sobre la soberanía de las aguas entre Estados Unidos y México. Los más conspiranoicos hablan de que la isla fue eliminada de los mapas y registros oficiales con la finalidad de ocultar secretos gubernamentales. Trunco. Trunco se trata de un animal avistado en las costas de Margate, Sudáfrica en el año 1924. La criatura es descrita como un animal de pelaje totalmente blanco, con trompa de elefante y cola parecida a la de un camarón. En su primera aparición se vio a Trunco luchando contra 2 orcas durante 3 horas, después Trunco encalló en la playa y estuvo ahí durante 10 días. Sin embargo, ningún científico se dio a la tarea de identificar a la criatura, así que solo quedan las descripciones de algunas personas que supuestamente vieron a la criatura. Medía unos 14 metros de largo y su cadáver carecía de sangre. Otras historias hablan de que Trunco logró asesinar a las orcas y que después, agotado, se encalló en la playa. Después de 10 días finalmente tuvo fuerzas suficientes para entrar al mar e irse nadando para nunca volver a ser visto. Ataques de tiburón de 1916. Esto se refiere a los ataques por tiburón que sucedieron en Nueva Jersey en julio de 1916. Los ataques fueron descritos como anormales o inusuales, y representan uno de los primeros casos documentados de ataques de tiburón mortales en los Estados Unidos. Los ataques comenzaron el 1 de julio, un tiburón atacó mortalmente a Charles Van Sant, de 25 años, en Beach Haven. Luego, el 6 de julio Charles Bruder murió por un ataque de tiburón que se presentó unas 45 millas al norte de Beach Haven. El mismo día, en el río Mataban, otro ataque se presentó. Lester Stigwell de 11 años perdió la vida y Joseph Dunn de 14 fue herido gravemente. Finalmente, el 12 de julio en Spring Lake se presentó otro ataque. El hombre atacado logró sobrevivir. Naturalmente la cantidad de ataques causó mucho temor, que terminó creando una cacería de tiburones que buscaba encontrar y matar a los tiburones causantes de los ataques. Estos incidentes también fueron la inspiración para la famosa película Tiburón. Los ataques fueron considerados como anormales o inusuales debido a que sucedieron muy cerca uno de los otros, en un espacio de tiempo bastante corto. Los ataques fueron mucho más graves que lo normal, además se presentaron en aguas poco profundas e incluso en aguas dulces. El mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis es un mapa hecho por el almirante otomano Piri Reis en el año 1513. Este mapa es notable por ser uno de los más antiguos en retratar las costas de América del Sur incluyendo el Golfo de México, parte de África y de Europa. Y tiene varios nombres y detalles geográficos que indican que era más avanzado que otros mapas de la época. Lo interesante y misterioso del mapa de Piri Reis es que muestra varias islas que no serían descubiertas oficialmente sino hasta varias décadas e incluso siglos después. Todas estas características ponen a Piri Reis como un geógrafo muy avanzado para su época y esto causa especulación sobre el origen de sus conocimientos. Algunos creen que simplemente se trata del talento de Piri Reis, mientras que otras personas afirman que Piri Reis contaba con el conocimiento de culturas que habían explorado estas áreas mucho antes de lo que se cree tradicionalmente, o incluso que contaba con la ayuda de civilizaciones desconocidas. El mapa de Piri Reis también mostraba una de las costas de la Antártida. Esto es sumamente intrigante ya que la Antártida fue oficialmente descubierta alrededor de los años 1800, sin embargo este mapa fue elaborado en 1513. ¿Cómo sabía Piri Reis de la existencia de la Antártida unos 300 años antes de que fuera oficialmente descubierta? Jacuzzi de la desesperación. Es un fenómeno natural descubierto en el 2015 por el robot submarino Hércules, a unos 1000 metros de profundidad. El jacuzzi de la desesperación se trata de una especie de lago bajo el mar que está formado por aguas con concentraciones de sal unas 5 veces mayores que lo normal. Además de una temperatura más alta de alrededor de unos 19 grados centígrados, su densidad también es mucho más alta y esto causa que sus aguas no se mezclen con las aguas que lo rodean.
El jacuzzi de la desesperación fue nombrado como tal ya que casi ningún ser vivo puede habitar este sitio debido a las condiciones de salinidad extrema y presencia de gases en grandes concentraciones que en últimas, hacen que sea un ambiente prácticamente venenoso para cualquier ser vivo que lo atraviese. Si bien es altamente venenoso, hay varias especies extremófilas que habitan el lugar, además de algunos mejillones que lograron adaptarse a las condiciones adversas. Gigantismo de las profundidades. El gigantismo de las profundidades o gigantismo abisal se refiere a un proceso natural por el cual los animales marinos que viven a grandes profundidades tienden a aumentar su tamaño, mientras que sus parientes que habitan lugares más cercanos a la superficie son considerablemente más pequeños. No se sabe qué causa el gigantismo de las profundidades, pero se tienen varias teorías que tratan de explicarlo. Podría tratarse de una forma de adaptación ante la inmensa presión en la que habitan estos seres, o tal vez la ausencia de muchos depredadores en las profundidades causa que los animales crezcan desproporcionadamente. También podría deberse a la escasez de recursos que causa que los animales deban crecer mucho para poder competir en la obtención de estos recursos. Tiburones de 400 años. Es un término que se usa para referirse a la capacidad de ciertas especies de tiburón de tener vidas extremadamente longevas, en especial el tiburón de Groenlandia. Se estimaba que estos eran capaces de vivir alrededor de 400 años. Sin embargo, cuando se descubrió uno de estos ejemplares lejos de su hábitat usual, las estimaciones cambiaron. Y ahora se cree que es posible que algunos de estos ejemplares puedan superar los 500 años. Esto se debe a su metabolismo lento, que hace que ahorren mucha energía y aumenten su longevidad hasta tal punto. ¿Habrán otras especies marinas que vivan durante tantos años? Resulta interesante y aterrador pensar que quizás aún existan ejemplares de especies supuestamente extintas y que vivan a día de hoy, solo lejos de la mirada del ser humano. El faro de Eddystone. Es un faro que se encuentra cerca de la costa de Plymouth, Inglaterra. Encima de unas rocas denominadas rocas de Eddystone, estas rocas hacían parte de un arrecife muy cercano a la superficie y que a veces se encontraba oculto bajo el agua cuando el oleaje era especialmente alto. Los arrecifes constantemente causaban daños y hasta hundían los barcos que pasaban demasiado cerca. Se habla de cientos de barcos hundidos y de miles de vidas perdidas. En 1696 el ingeniero civil Henry Winstanley, dueño de 2 barcos que se hundieron debido a estas rocas, se cansó de que este arrecife siguiera con sus fechorías y decidió construir un faro. En 1697 comenzó la construcción. Winstanley y sus trabajadores son capturados por los franceses debido a la guerra que había entre Francia e Inglaterra en ese momento. Sin embargo, los liberaron inmediatamente para que Winstanley siguiera construyendo su faro. Finalmente, en 1698 la construcción fue finalizada. Un faro de 24 metros que constantemente se veía opacado por las olas de 28 metros que lo azotaban durante las tormentas. El faro tuvo que ser rediseñado, esta vez medía 36 metros. Winstanley estaba muy orgulloso de su obra, a tal punto que decía querer estar dentro del faro cuando ocurriera, y lo cito, la mayor tormenta que jamás haya existido. Pasan 5 años, y como en una especie de castigo divino por su arrogancia, ocurre la tormenta más grande que se haya visto en la historia de Inglaterra. Los fuertes vientos destruyen tejados, chimeneas y hasta derrumban casas enteras, y los trozos caen a las calles, quitándole la vida a muchos. El peligro es tal que la reina decide esconderse en el sótano para evitar morir por culpa de los escombros que caen. Los barcos que recién llegaban de la guerra son destruidos por el inquieto mar. Estimaciones de entre 2.000 y 15.000 personas que perdieron su vida. Winstanley se encontraba dentro de su faro durante todo este suceso. Su deseo se había cumplido. Cuando llega la calma, no queda ni rastro del faro, ni de Winstanley ni de las personas que lo acompañaban en el faro, tragados por el mar. Naturalmente, la falta de faro hizo que volvieran los accidentes marítimos por culpa de las rocas y arrecife. El faro esta vez fue diseñado por John Rudyard, y este logró sobrevivir durante 46 años. Fue reconstruido varias veces y las historias que sucedieron en él son muy interesantes. 2 hombres se encontraban cuidando el faro. Uno se enfermó con una fiebre grave y tuvo que ser amarrado a la cama ya que se encontraba tan delirante que estaba tratando de hacer sabrá Dios que con las luces que se encendían en el faro. Eventualmente el hombre enfermo murió. Y el otro tuvo que vivir un mes junto con el cuerpo para evitar sospechas de asesinato. Finalmente fue un incendio lo que destruyó al faro. Se originó en la parte superior y fue bajando poco a poco. Los cuidadores del faro fueron rescatados y cuando los examinaron, uno de los sujetos dijo haber consumido por accidente plomo derretido hirviente que caía del techo. Naturalmente todos creyeron que estaba loco. Después de todo, era imposible que alguien hubiera consumido plomo hirviente y hubiera sobrevivido, y aun si fuera así, como mínimo hubiera perdido la capacidad del habla. Sin embargo, unos días después, el sujeto murió, y la autopsia reveló, y no les miento, un trozo sólido de plomo en el estómago del sujeto. El trozo de plomo se encuentra a día de hoy en el Museo Nacional de Escocia. Luego fue John Smith quien diseñó el nuevo faro, tan duradero que tuvo que desmontarse porque las rocas sobre las que estaba construido se habían erosionado y ya no podían soportar el faro.
Entonces se crea un segundo faro sobre una plataforma artificial, mientras tanto, el de Smeaton siguió funcionando hasta que se completó el segundo. El plan era destruir el antiguo faro de Smeaton, pero este faro era tan querido que en últimas fue trasladado ladrillo por ladrillo hacia un parque con vista al nuevo faro. Actualmente en el sitio del arrecife se encuentra el faro de Douglas y la base del faro de Smeaton que no pudo ser demolida ni trasladada. Sonido Quack. Se refiere a una serie de sonidos captados por hidrófonos por primera vez en la década de los 60, se captó por primera vez en la Antártida y en lugares cercanos a las costas de Australia. El sonido causó desconcierto dentro de la comunidad científica ya que el sonido tenía una extraña similitud con el quack de los patos. Durante varias décadas el sonido surgió y no había una explicación que fuera satisfactoria, hasta que finalmente en el 2013, unos científicos marcaron a dos rorcuales aliblancos del Antártico, y descubrieron que estos cetáceos eran los causantes del sonido quack. Todo esto ayudó a saber los patrones de migración de estos animales. Aunque aún no se sabe bajo qué condiciones producen este sonido. El monstruo de Hog Island. Se trata de una fotografía bastante reconocida, tomada por Robert Losarrack en 1965 en la Gran Barrera de Coral cerca a Hog Island, Australia. La imagen muestra lo que parece ser una especie de serpiente gigante, aunque otras personas lo describirían más bien como un renacuajo gigante. Según el testimonio de Robert, se encontraba en un bote con su familia cuando de la nada la criatura apareció y se acercó a ellos. Su boca abierta parecía tener la intención de atacarlos. La criatura parecía tener piel pálida y con textura parecida a la de un tiburón cuando estaba a punto de tragarlos. La criatura simplemente lo sobrepasó y se fue. La autenticidad de la foto aún se debate. Muchos creen que se trata de una foto totalmente real, ya que es una fotografía antigua y manipularla sería difícil. Así como hay personas que afirman que la foto se trata del resultado de un truco fotográfico logrado con algún modelo hecho con plástico o madera. Nivel 4. Upsweep. Es un sonido captado por hidrófonos en 1991, se trata de un sonido con tonos ascendentes que se escucha en intervalos irregulares. El sonido upsweep se ha podido escuchar en la mayor parte del mar. Sin embargo, se escucha con mayor prominencia en el Océano Pacífico y en el Mar Austral. Aún no se sabe cuál es la causa de este sonido. Pero se cree que se debe al movimiento de placas tectónicas, erupciones volcánicas submarinas o a fuentes hidrotermales en el fondo marítimo. Sin embargo, como con la mayoría de sonidos captados por hidrófonos, hay personas que creen que se trata de algo mucho más aterrador, monstruos marinos de proporciones gigantescas. Delfines. Los delfines han sido reportados usando anguilas y los cuerpos decapitados de peces para, por decirlo de alguna manera, autosatisfacerse, e incluso han sido grabados en video haciéndolo. Los delfines se drogan usando a peces globo para lograrlo. Y presuntamente han habido avistamientos de delfines gay que tienen relaciones usando sus espiráculos, o sea el sitio por donde respiran. Los delfines son capaces de sentir emociones fuertes hacia los seres humanos. Hubo un experimento, una científica fue encargada de dar, digamos, masajes íntimos a un delfín macho. Finalmente el experimento fue cancelado, y el delfín decidió quitarse la vida cuando la científica dejó de visitarlo. Sus emociones son tan fuertes que pueden llegar a sentir celos. En 1994, en Brasil un hombre sufrió ataques por parte de un delfín que le causaron hemorragias internas y eventualmente le hicieron perder la vida, si bien este delfín tenía una historia de haber sido abusado anteriormente. Algunos testimonios hablan de que el delfín tenía cierta predilección por las mujeres humanas y que actuaba territorial y agresivo con los hombres. Es posible que el delfín asesinara al hombre por celos. Se sabe que en ocasiones asesinan a delfines infantes para poder aparearse con las madres, y además se ha reportado que los delfines macho actúan de manera coercitiva y abusiva hacia las hembras, todo esto con la intención de aparearse, y en ocasiones pueden armar grupos que restringen el movimiento de las hembras, para después proceder a abusar de ellas en conjunto y durante varios días. Kraken. El kraken, o más bien, los krakenes son unos de los seres mitológicos más conocidos, tienen origen en la mitología nórdica aunque seres similares aparecen en otras culturas. Su aspecto es descrito como un pulpo, calamar o medusa de proporciones descomunales. En ocasiones se habla de que su tamaño es el de un barco. En otras ocasiones se habla de que miden varios kilómetros. Según autores nórdicos, los krakenes eran tan inteligentes que sufrían de existencialismo. Además no eran seres inherentemente peligrosos, sino que causaban remolinos cuando se sumergían y esto era el verdadero peligro. Escila y Caribdis. Son dos monstruos marinos descritos en la mitología griega. Escila era un monstruo marino femenino que tenía torso de mujer y cola de pez, en su cintura 6 cabezas de perros con 2 patas cada uno. Estas cabezas alcanzaban a los marineros y los devoraban.
Caritis por su parte era un monstruo marino femenino que tragaba enormes cantidades de agua 3 veces al día y después las devolvía, causando remolinos que hundían a los barcos. La relación entre Escila y Caritis es que se encontraban muy cerca entre ellas, y en el medio, un estrecho de agua por el que los marineros navegaban, teniendo cuidado de no acercarse mucho a ninguno de los dominios para no ser devorados por Escila o hundidos por Caritis, enfrentándolos a dos situaciones peligrosas. O lo que se podría interpretar como estar entre la espada y la pared, el lugar donde presuntamente se encontraban estas dos criaturas era el estrecho de Mesina. Leviatán. El Leviatán es una criatura bíblica descrita como una especie de dragón marino gigante, además de ser uno de los demonios principales junto a Satán y Belial. El Leviatán posteriormente pasó a ser el nombre genérico para monstruos marinos gigantes y descrito como una ballena de cuello largo o una serpiente gigante capaz de devorar embarcaciones de un solo bocado o de crear torbellinos cuando nadaba. Leviatán es descrito como el caos encarnado. Mary Celeste. El 7 de noviembre de 1872 el Mare Celeste zarpó de Nueva York con dirección a Génova, Italia, bajo el mando del capitán Benjamin Briggs. Su tripulación constaba de 7 hombres, además de su esposa Sarah Elizabeth Briggs y su hija de 2 años Sophia Matilda Briggs. Su carga era alcohol industrial y su tiempo estimado de viaje era de alrededor de 3 semanas a un mes dependiendo de las condiciones de navegación. Después de casi un mes, el Mare Celeste fue encontrado cerca de las Islas Azores por la tripulación del barco Dei Gratia. El barco tenía las velas dañadas y parcialmente extendidas, sin embargo no llevaba dirección. Cuando lo abordaron descubrieron que los tripulantes estaban desaparecidos. Cuando examinaron más a fondo se dieron cuenta de que si bien algunas de las escotillas estaban abiertas, el barco estaba en perfectas condiciones. Había comida servida sobre la mesa y las pertenencias de los tripulantes se encontraban a bordo. La bodega estaba parcialmente inundada por alrededor de 1 metro de agua. Aunque esto era normal en barcos de esas dimensiones y nada alarmante, su carga también se encontraba intacta y solo faltaba el único bote salvavidas. El Dei Gratia decidió llevar al barco a puerto y reclamar salvamento, cosa que les daba propiedad sobre parte del valor de la nave y de las mercancías recuperadas. Esto levantó sospechas en el abogado encargado del caso, un hombre con nombre muy irónico, el fiscal general Frederick Sully Flood, Flood significando inundación. La investigación del Mary Celeste no llegó a ninguna conclusión, pero se tienen bastantes teorías sobre el destino de la tripulación. Quizás escaparon del barco en el salvavidas por algún peligro inminente. Sin embargo, la mayoría de expertos están de acuerdo de que cualquier capitán preferiría apostar por quedarse en el barco antes que escapar en un pequeño salvavidas. Quizás fueron atacados por piratas, sin embargo las pertenencias, provisiones y la carga de alcohol se encontraba dentro del barco y completa. Además no había ni un solo signo que indicara alguna confrontación dentro del barco. Otra de las teorías es la del Kraken, ya que en el exterior del barco había un solo arañazo superficial de longitud considerable, y ciertamente es la teoría más interesante de todas, aunque también la más descabellada. Después de este suceso el Mary Celeste siguió siendo usado, y varios de sus capitanes murieron prematuramente, uno en un accidente de tránsito, otro mientras cargaba un barco diferente, y uno por enfermedad. Muertes no relacionadas directamente al Mary Celeste, pero que hacían creer que el barco estaba maldito y traía mala fortuna a cualquier persona que se atreviera a ser su capitán. Finalmente, el Mary Celeste fue hundido a propósito cerca a Haití en un intento de fraude para cobrar un seguro. Sin embargo, el capitán a cargo fue descubierto en su intento de fraude, llevado a juicio y puesto en libertad debido a falta de veredicto. Murió 3 meses después en la pobreza. Uno de sus cómplices enloqueció y otro tomó su propia vida. Todas estas situaciones hicieron que el Mary Celeste quedara marcado como un barco maldito. Cas 2. Este caso podría considerarse como uno análogo al del Mary Celeste, pero en tiempos mucho más recientes. El Cas 2 era un velero, de clase yate que medía unos 9,8 metros de largo. La tripulación del Cas eran 3 hombres, Derek Batten de 56 años, y los hermanos Peter Tunstall de 63 y James Tunstall de 69. Todos los tripulantes eran marineros con algo de experiencia, y Derek, el capitán, había hecho viajes en su yate en 2 ocasiones anteriores a esta sin ningún problema. Para esta ocasión los 3 hombres habían planeado un pequeño viaje de amigos, y el 15 de abril de 2007 el Cas 2 partió del puerto de Arla Beach con destino a Townsville. El 18 de abril, un helicóptero sobrevolaba el mar y se encontró con el velero en medio del mar, cerca a la gran barrera de arrecifes. La tripulación potencialmente se encontraba en peligro. El 20 de abril las autoridades marinas abordaron la embarcación. La embarcación no tenía tripulación, pero se encontraba en buenas condiciones. Además habían signos que parecían indicar que su tripulación había estado a bordo recientemente. La comida estaba servida en la mesa. Había una laptop funcionando, el motor de la embarcación estaba encendido. Los sistemas de GPS y de comunicaciones funcionaban perfectamente. La embarcación además tenía todos los chalecos salvavidas dentro. El único detalle que se salía de lo normal era que una de las velas se encontraba rasgada, de tal manera que parecería haber sido hecho con intención.
Los tripulantes nunca fueron encontrados. Los testimonios de distintas personas nos dan más contexto. El viaje fue planeado durante al menos mes y medio. La ruta que se suponía debían seguir iba bastante cerca de las playas y fue planeada con ayuda de un marinero con amplitud de experiencia. Sin embargo, por alguna razón se desviaron bastante de su ruta planeada. En el barco fue encontrada una grabación tomada el 15 de abril a las 10 de la mañana. Basados en esta grabación, las autoridades propusieron un escenario para explicar la desaparición de la tripulación. El escenario es cuanto menos caricaturesco. Uno de los hermanos se encontraba pescando, su señuelo se atascó. Y cuando trató de desenredarlo cayó al agua. Su hermano vio esto y saltó al agua para tratar de salvarlo, pero olvidó apagar el motor de la embarcación. Entonces el tercero pone el motor de la embarcación en neutro y suelta la vela da un giro por culpa del viento y golpeó al hombre por la espalda, haciéndolo caer al mar. Esta es la explicación oficial, sin embargo probablemente nunca sepamos la verdad sobre lo que ocurrió a los tripulantes. Mar del Diablo. El Mar del Diablo es una zona del Océano Pacífico, cercano a Japón, que es comparable al famoso Triángulo de las Bermudas. Este lugar es conocido también como el Triángulo del Dragón. Las personas que han sido testigos del triángulo afirman que en dicho lugar el tiempo se detiene y entonces comienzan a ocurrir las anomalías. El folclore local habla de que en dicho sitio habitan dragones antiguos que devoran cualquier cosa que atraviese la zona, así como de un barco fantasma que rapta las embarcaciones y lleva a sus tripulantes hasta las profundidades del océano. Algunas de las historias más impresionantes son la de 5 supuestas embarcaciones militares japonesas que desaparecieron entre 1950 y 1954, así como un barco con 31 científicos a bordo que trataba de investigar la desaparición de los barcos militares y que se hundió por razones desconocidas y sin dejar rastro. O el nieto de Genghis Khan, quien trató de invadir Japón en 1274 y 1281, pero al atravesar esta zona, perdió la mayoría de sus barcos y tripulaciones debido a tifones. Se estiman alrededor de 40.000 tripulantes. Los restos de la enorme flota de barcos fueron encontrados en 2011, cosa que da mucha más veracidad a esta historia o incluso la confirma. Desapariciones de submarinos en 1968. En el año 1968 se presentaron 4 desapariciones o hundimientos de submarinos militares sin razón aparente. Lo inusual de estas desapariciones es que los submarinos eran muy avanzados tecnológicamente y que los tripulantes nunca comunicaron señales de emergencia. Los 4 submarinos desaparecidos fueron el INS Dakar, el Minerve S-647, el submarino soviético K-129 y el USS Scorpion. Todos los hundimientos sucedieron en la primera mitad de 1968. El primer NS Dakar era un submarino al servicio de la Armada israelí. El Dakar se encontraba en ruta a Israel el 25 de enero. El submarino hizo una última transmisión con su ubicación a los 5 minutos de la medianoche. Después de esto el submarino desapareció. Se buscaron sus restos durante 3 décadas. Hasta que finalmente en 1999 algunos de sus restos fueron encontrados a 3.000 metros de profundidad. El Minerve fue un submarino de la Armada Francesa. El 27 de enero hizo una transmisión a su avión acompañante, en el que le decían que llegarían a puerto en 1 hora. Esta fue la última transmisión. El submarino fue buscado por 1 semana pero no pudo ser hallado. En 2018 el hijo del comandante del Minerve y los familiares de algunos tripulantes pidieron al gobierno que buscaran el submarino, y no fue sino hasta 2019 que se encontraron sus restos, que se encontraban a 2.400 metros de profundidad. El Minerve fue el último submarino de 1968 en ser encontrado. El submarino soviético K-129 realizó 2 patrullas de combate de 70 días con éxito y comenzó su tercera patrulla el 24 de febrero. Este día realizó su última comunicación. Después de faltar a 2 chequeos de radio y a una comunicación de emergencia, el submarino fue declarado como desaparecido. Los soviéticos trataron de encontrar el submarino pero carecían de información, pero los Estados Unidos contaban con un sistema de monitoreo por sonido en gran parte del océano, por lo que pudieron triangular el sonido de una implosión en alguna parte del mar Pacífico. Lo que siguió fue una recuperación encubierta por parte de la CIA, ya que el submarino contaba con armamento nuclear e información soviética. A día de hoy no se sabe qué parte del submarino fue recuperada, ni la posición exacta de los restos del submarino, solo se sabe que fue encontrado a unos 5.000 metros de profundidad. El último de los submarinos desaparecidos fue el USS Scorpion, un submarino estadounidense con propulsión nuclear. El submarino había estado en mantenimiento exhaustivo durante 4 meses. Después de esto tuvo algunos ejercicios conjuntos con la OTAN. El 21 de mayo el submarino reportó que se encontraba cerca de las Islas Azores, el mismo lugar del Mary Celeste. Después de esto nunca más volvió a reportar. El submarino fue encontrado en octubre del mismo año a unos 3.000 metros de profundidad. El Triángulo de las Bermudas.
El Triángulo de las Bermudas es una zona en el océano delimitada por Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, y es posiblemente una de las zonas más famosas, o más bien infames en el mar, ya que en esta zona han desaparecido inexplicablemente muchas embarcaciones y aviones. Aunque el Triángulo de las Bermudas es cotidianamente conocido como un área llena de misterios y cosas inexplicables, lo cierto es que científicamente no se le considera especialmente peligroso cuando se le compara con cualquier sitio en el mar. Varias han sido las teorías que buscan explicar las desapariciones que allí acontecen. Se sabe que es un área donde el clima cambia rápidamente y esto causa tormentas y tifones que toman desprevenidas a muchas embarcaciones. Además se cree que es un área de desorientación magnética y esto a su vez causa que los dispositivos de navegación actúen de manera errática dificultando la navegación. Respecto a los incidentes que han ocurrido en el Triángulo de las Bermudas, desde 1945 hasta el día de hoy, un total de 15 aviones y 11 barcos han desaparecido en el lugar. Se han encontrado 3 barcos sin tripulación y han habido varias leyendas sobre viajes temporales. Algunos de los incidentes más famosos son el del USS Cyclops y el del vuelo 19, de los cuales hablaremos con más detalle en las siguientes entradas del iceberg. Desaparición del vuelo 19. El misterio del vuelo 19 es uno de los tantos que ha ocurrido en el Triángulo de las Bermudas y es posiblemente el más interesante y misterioso de todos. El 5 de diciembre de 1945, 5 aviones partieron desde Florida y comenzaron a volar en dirección a la isla Gran Bahamas mientras llevaban a cabo un ejercicio de entrenamiento militar. Cada avión debía llevar 3 tripulantes, sin embargo uno de los tripulantes pidió ser eximido, completando así un total de 14 personas. En mitad del ejercicio algunos de los sistemas de navegación y brújulas de los aviones comenzaron a fallar y los aviones comenzaron a volar en dirección equivocada. La noche se acercaba y los aviones aún no regresaban a tierra firme. Finalmente las comunicaciones se perdieron y los aviones desaparecieron, no dejaron ni un rastro. Inmediatamente se alertó a todos los barcos y aviones de la zona y se desplegaron 2 hidroaviones, uno de los cuales hizo un mensaje a las 7:30 de la tarde y posteriormente dicho avión desapareció junto con su tripulación de 13 personas. A las 9:30 de la noche, un buque petrolero reportó ver una explosión en el aire. Se cree que este fue el avión de búsqueda que desapareció. Las razones detrás de la supuesta explosión aún se desconocen. Los restos del avión fueron encontrados en 1962, pero a día de hoy no se han logrado encontrar los restos de los 5 aviones que desaparecieron en principio. El vuelo 19 dejó un saldo de 27 vidas humanas. Y es el actor principal que ayudó a consolidar el misterio del Triángulo de las Bermudas. USS Cyclops. El USS Cyclops fue un barco carbonero inaugurado en 1910, medía unos 165 metros de largo y tenía capacidad de carga de alrededor de 8.000 a 10.000 toneladas. El Cyclops era principalmente usado para cargar carbón que después sería usado como combustible por otros barcos. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial fue usado para cargar otros suministros. Cuando la guerra se acercaba a su final, el Cyclops volvió a aguas del continente americano a cumplir misiones de abastecimiento de naves británicas. El 16 de febrero de 1918, el Cyclops partió desde Río de Janeiro, Brasil, hacia los Estados Unidos, con destino a Baltimore. Su carga esta vez era mineral de manganeso. Cuando zarpó, se informó que uno de los motores había perdido función ya que uno de los cilindros se había roto. Se recomendó al Cyclops que hiciera solo un viaje a Estados Unidos. Sin embargo, el Cyclops tuvo que parar en Barbados ya que se encontraba cargando más de lo permitido, aun cuando en Río de Janeiro se había confirmado que no había problemas con la carga. El 4 de marzo, el Cyclops retomó su ruta y cuando atravesaba el Triángulo de las Bermudas, desapareció sin dejar rastro. El saldo de vidas humanas es de 306, y es el desastre naval más grande de los Estados Unidos si no se tienen en cuenta los desastres marinos militares. Las teorías respecto a la desaparición son varias. Unos creen que se trató de un ataque alemán pero nunca se encontró evidencia en documentos alemanes oficiales. Otros dicen que se trató de un motín y que su capitán prefirió hundir el barco, y obviamente muchas personas culpan al Triángulo de las Bermudas y su clima errático. Sin embargo, no hay respuestas y la naturaleza de su desaparición sigue siendo misteriosa, más si se tiene en cuenta que involucra al Triángulo de las Bermudas. USS El Tanin. El USS El Tanin fue un barco carguero que después fue remodelado para ser usado como barco de investigación oceanográfica. El USS El Tanin se dedicó a investigar la Antártida desde julio 5 de 1962 hasta el 29 de diciembre de 1972. El Tanin logró grandes avances en el mapeado del Mar del Sur. Además de lograr obtener evidencias de la deriva continental, el fenómeno en el que los continentes van cambiando de posición y que actualmente sabemos se debe a las placas tectónicas. Sin embargo, esta no es la razón por la que el Tanin está en este iceberg. El 29 de agosto de 1964, el Tanin se encontraba tomando fotos del fondo marino. A unos 3.900 metros de profundidad y a unos 1.600 kilómetros del Cabo de Hornos, el Tanin retrató algo que se convertiría en un misterio.
La foto retrata lo que parece ser una estructura delgada de 1,5 metros de altura, de ella salen perpendicularmente varias ramas. Esta foto levantó muchas preguntas por parte de periodistas y amantes del misterio. ¿Qué era esta extraña estructura que se encontraba en el fondo marino? Se le llamó la antena del Tanning y algunos creían que se trataban de los restos de alguna civilización antigua o incluso una estructura alienígena de origen y objetivo desconocidos. En 2003 algunos biólogos marinos confirmaron que se trataba de una esponja, y si bien el parecido entre la antena y la esponja es evidente, lo cierto es que la antena del Tanning es demasiado simétrica y perfecta como para tratarse de algo formado naturalmente, más bien parece un objeto hecho artificialmente y con propósito. El veredicto lo tienen ustedes. Cefalópodos gigantes. Existen varias especies de cefalópodos gigantes, los tres más grandes son el calamar de aleta grande, el calamar gigante y el calamar colosal. Poco es lo que sabemos de todas estas criaturas más allá de su tamaño estimado. En el caso del calamar de aleta grande mide entre 4 y 7 metros de longitud y es conocido por sus largos y delgados tentáculos. Se estima que habita profundidades de 1,000 a 4,000 metros, se trata de un calamar tan raro y elusivo que solo se han avistado en 20 ocasiones. El calamar gigante es el más largo de todos, se estima que pueden llegar a medir alrededor de 13 metros de largo, pero ya han sido 2 las ocasiones en que se han encontrado ejemplares más grandes, uno de 18 metros y otro de 21, por lo que algunos científicos creen que pueden ser mucho más grandes. Tienen un ojo de 25 a 30 centímetros de diámetro, siendo así los ojos más grandes del reino animal. Además tienen un pico con el que trituran y consumen a su presa y su peso puede llegar a los 250 kilogramos. La mayoría de los calamares con los que nos hemos encontrado han sido descubiertos en los estómagos de cachalotes. Por último, el calamar colosal es un calamar que puede llegar a medir 15 metros, son bastante parecidos a los calamares gigantes, pero sus tentáculos son más cortos y anchos, su peso también es mucho mayor. Las estimaciones hablan de que pueden llegar a pesar 750 kilogramos, habitan profundidades de 1,000 a 2,000 metros. Y poco más es lo que se sabe de ellos, pero lo más aterrador de los calamares gigantes y colosales es que la mayoría de especímenes con los que nos hemos encontrado han sido ejemplares jóvenes, por lo que no sabemos qué tan grandes pueden llegar a ser cuando están en su etapa adulta. Lo que sí sabemos es que el kraken cada vez parece menos una leyenda. Monstruo de Montauk. Se refiere al cuerpo de una criatura que fue encontrado en las costas de una playa cercana a Montauk, Nueva York, el 12 de julio de 2008. 3 amigos se encontraban de paseo por la playa. Cuando encontraron a la criatura, tomaron una foto y en tan solo 10 días, los medios periodísticos ya se encontraban reportando acerca de la criatura. Esto dio paso a mucha especulación. Algunos decían que se trataba del cuerpo de un perro, oveja o mapache. Algunos fueron más allá y plantearon la posibilidad de que se tratara de un animal nunca antes visto o de un espécimen creado en un laboratorio que logró escapar y llegar a la superficie. Finalmente, fue gracias a un paleozoólogo que se descubrió que la criatura se trataba del cuerpo en descomposición de un mapache. Aun cuando la identidad de la criatura fue confirmada por expertos, hay muchas personas amantes de la criptozoología que debaten si se trata de algún críptido que fue etiquetado como un mapache para encubrir algo más oscuro. El demonio negro. Se trata de un tiburón negro enorme que habita las costas de Baja California. El tiburón parece un tiburón blanco pero de coloración oscura y con una cola mucho más grande. Algunas personas describen su aspecto como demoníaco. Las personas que supuestamente se han cruzado con él, dicen que primero ven su sombra en el agua, después cuando el tiburón asoma la cabeza y abre la boca, se puede ver que tiene muchos más dientes que un tiburón normal. Esta leyenda ha sido transmitida de generación en generación. Y en ella se habla de miles de personas que han desaparecido después de encontrarse con la criatura, además culpan a la criatura de las ballenas encalladas que son encontradas con marcas de mordiscos gigantes. Submecanofobia. La submecanofobia es el miedo a las estructuras creadas por humanos que se encuentran bajo el agua. Las personas que sufren de submecanofobia tienden a evitar hacer actividades en cuerpos de agua debido al miedo que les causa la posibilidad de encontrarse algún objeto bajo el agua. La submecanofobia tiene raíz en lo mismo que muchas otras fobias, el miedo a lo desconocido, que, sumado a la imaginación, puede convertir algo desconocido en algo monstruoso. Si vemos algunas de las fotos podemos llegar a entender un poco este miedo, quizás el hecho de ver algo normal y cotidiano, pero en un contexto inusual e inesperado sea lo que cause este miedo. Amelia Earhart. Amelia Earhart fue una profesora, conferencista y pionera de la aviación de los Estados Unidos. Tiene varios logros bajo su nombre, la primera en realizar un vuelo sin escalas de Hawái a California, la primera mujer en atravesar el Atlántico en avión en 1928, y aunque no fue la piloto, esto le ayudó a obtener fama, que usó para crear una fundación que abogaba por la participación femenina en la aviación. Luego en 1932 cruzó el Atlántico en avión, sola, ganándose el apodo Lady Landy, ya que se parecía a Charles Lindbergh o Lucky Landy, la única persona antes de Amelia en atravesar el Atlántico en avión.
En 1935 Amelia comenzó a planear su próxima gran hazaña, un vuelo alrededor del mundo. El primer vuelo fue un fracaso y el avión en el que iban ella y dos técnicos sufrió daños. En su segundo intento voló de Miami a Puerto Rico, luego a Venezuela, después bordeó Sudamérica y voló a Pakistán, pero allí comenzaron los percances. El mal tiempo obligó a Amelia y su equipo a aplazar la próxima escala. Amelia además enfermó de disentería. Amelia partió de Lae, Papúa Nueva Guinea hacia la isla Houle. Amelia, su compañero Fred Noonan y su avión desaparecieron y nunca se hallaron restos. Hay varias teorías, desde un simple accidente a un plan de espionaje que salió mal. El más macabro, sin embargo, es que Amelia cayó en una isla llamada Nicomaroro y fue devorada por cangrejos de los cocoteros, ya que en 1940 se descubrieron 13 huesos que supuestamente pertenecían a Amelia en dicha isla. Además se sabe que los cangrejos que habitan la isla son capaces de devorar cuerpos en 2 semanas. Nivel 5. Tiburón caníbal gigante. En el 2014 Australia había comenzado un programa de marcado de tiburones blancos que buscaba aprender más sobre sus comportamientos y hábitat. Uno de los tiburones marcados por el programa fue un tiburón de 3 metros al que llamaron Alfa. Tan solo 4 meses después de que el tiburón fuera marcado, su dispositivo fue encontrado en una de las playas de Australia. Cuando se examinaron los datos recolectados por el dispositivo, se encontró algo muy extraño. Alfa se había sumergido de repente a más de 1500 metros de profundidad y su temperatura aumentó considerablemente. Cosa que no tenía sentido, ya que al descender al fondo marino su temperatura debía descender. La única explicación que pudieron encontrar fue que Alfa había sido devorado de un solo bocado, y por eso su temperatura subió. ¿Qué animal podría ser tan grande como para devorar completamente a un tiburón de 3 metros? Los científicos propusieron que se trataba de un tiburón blanco gigante, tan grande que había tenido que recurrir al canibalismo para poder sobrevivir. Monstruo de San Agustín. Es un globster que fue encontrado en las costas de San Agustín, Florida el 30 de noviembre del año 1896, y se trata de uno de los primeros casos de globsters documentados. Inicialmente se creía que el globster se trataba del cuerpo de un pulpo, sin embargo la masa de carne uniforme era demasiado grande como para tratarse de uno. El globster era de un tamaño tan grande que su peso lo había enterrado parcialmente bajo la arena, su color era de un rosa pálido, casi blanco. Y se encontraba en avanzado estado de descomposición, su textura era como la de goma, pero más dura, y se estimaba que pesaba unas 5 toneladas. Durante enero las corrientes arrastraron el globster al mar, sin embargo unos días después volvió a encallar en una playa a unos 3 kilómetros de donde estuvo la primera vez. El globster después fue movido lejos de la playa para que no se perdiera y se convirtió en una atracción turística por un tiempo, eventualmente desapareció y no quedaron registros. No fue sino hasta casi 90 años después que se realizó un análisis, en el se determinó que se trataba del cuerpo de un pulpo gigante. Estimaciones de un largo de alrededor de 30 metros, sin embargo varios exámenes más tarde, se determinó que la masa hacía parte de un vertebrado, más específicamente un cetáceo, pero no hay certeza de un animal en específico. Monstruo de Stronsay. Es otro globster, fue encontrado en las playas de la isla de Stronsay, Escocia, después de una gran tormenta el 25 de septiembre de 1808, la masa de carne medía unos 16 metros de largo. Los dibujos hechos por naturalistas de la época muestran una especie de monstruo parecido al del lago Ness o a un Diplodocus, el dinosaurio de cuello largo. En su momento el globster fue definido como una nueva especie de serpiente de mar, sin embargo varios años después se refutó y se catalogó entonces como el cuerpo en descomposición de un tiburón peregrino, un tiburón con un aspecto aterrador, y este globster sería el espécimen más grande visto. A día de hoy el tiburón peregrino más grande encontrado fue uno de 12 metros, e incluso ese parecería pequeño comparado con el globster de 16 metros. HMS Daedalus. El HMS Daedalus fue un barco de la Marina Real Británica que se hizo famoso por un incidente en 1848, cuando se encontraba en aguas cercanas a la isla de Leyte, cerca de la costa de Namibia. Durante este viaje, la tripulación afirmó haber avistado un monstruo marino, describiéndolo como una criatura gigante con un cuello largo y una cabeza similar a la de una serpiente. El avistamiento generó una gran controversia y debate en la época, con diversas teorías tratando de explicar lo que la tripulación del HMS Daedalus había presenciado. Algunas explicaciones sugerían que podría haber sido un gran calamar o incluso una ballena en una posición inusual. Sin embargo, el incidente sigue siendo un misterio y ha sido objeto de especulación y fascinación en la historia de los encuentros con criaturas marinas. USS Aldrich y el experimento Philadelphia. El experimento Filadelfia fue un supuesto experimento llevado a cabo por la Marina de los Estados Unidos en el año 1943 que surgió en base a las necesidades bélicas de la Segunda Guerra Mundial. El experimento Filadelfia fue llevado a cabo bajo el proyecto Arcoíris en el que se estaba experimentando con la invisibilidad. Bajo la teoría del campo unificado de Einstein,
el USS Aldrich fue el buque seleccionado para llevar a cabo el experimento, y se le instalaron 2 grandes reactores y un larguísimo cable que daba vueltas por todo el exterior del barco. El 22 de julio se hizo la primera prueba, se generó un gran campo electromagnético que hizo que el barco desapareciera en una niebla espesa. Cuando volvió a aparecer, los marineros se quejaron de náuseas. Se hicieron varios ajustes y en octubre de 2028 se hizo la segunda prueba. El barco desapareció de Filadelfia completamente y apareció a unos 600 kilómetros de distancia. Fue visible durante unos momentos, desapareció de nuevo, y luego de que cayera un rayo azul, volvió a aparecer en Filadelfia. Los marineros comenzaron a sufrir de distintos males mentales como la esquizofrenia, algunos tenían heridas graves y otros incluso de alguna manera se habían fusionado en carne con el buque. Ya se ha negado varias veces que los Estados Unidos estuviera experimentando con esto, sin embargo aún hay mucha especulación y, considerando la cantidad de experimentos extraños que han sido desclasificados con el pasar de los años, así como los inhumanos experimentos que fueron llevados a cabo amparados por la Segunda Guerra Mundial, no sería de extrañar que en algún momento se revelara un caso parecido. Misterio de las Islas Flannan. En el año 1900 sucedieron cosas muy extrañas en el faro que se encuentra en esta isla. El 15 de diciembre un barco de nombre Arctur anotó en su bitácora que el faro se encontraba apagado a pesar de que el clima era adverso. Arctur llegó a su destino el 18 de diciembre e informó acerca del faro. Se envió un mensaje con esta información, sin embargo el mensaje se perdió. El 20 de diciembre era el día en que debían llegar los nuevos suministros al faro. Sin embargo el clima era tan errático que no pudieron hacerlo sino hasta 5 días después. El faro en esa instancia era gestionado por 3 hombres, James Duckett, Thomas Marshall y Donald MacArthur, y había un cuarto hombre que hacía de relevo. Este último hombre iba en el barco de suministros y cambiaba de lugar con alguno de los fareros. Cuando llegaron a la costa, se dieron cuenta de que el faro no tenía ninguna bandera en el asta, las cajas con suministros aún estaban en el puerto y las grúas estaban dañadas. Más extraño aún era que ningún farero había venido a darles la bienvenida como era lo usual. Intentaron llamar la atención de los fareros de varias formas. Sin embargo nadie acudía a los llamados. Joseph Moore, el hombre de relevo, llegó a la isla en un bote salvavidas y encontró que las puertas del complejo estaban cerradas, y la de acceso a la casa de los fareros se encontraba cerrada con llave desde adentro, las camas desarregladas, la chimenea estaba llena de cenizas ya frías. Y el reloj de pared estaba detenido. Volvió al barco e informó sobre el hallazgo. Esta vez fue al faro junto a otras 2 personas. Cuando examinaron más detalladamente, se dieron cuenta que las lámparas habían sido limpiadas y rellenadas recientemente. El faro había sido mantenido, todo estaba muy limpio. Y los registros de mantenimiento decían que se había mantenido por última vez el 15 de diciembre, fecha en la que, paradójicamente, el Arctur vio el faro con la luz apagada, había comida a medio comer en la mesa, y no había señales de violencia más allá de una única silla tirada en el suelo. Un solo atuendo de trabajo se encontraba colgado insinuando que uno de los fareros había salido sin esta protección ante el inclemente clima, habitual en esa época del año. Ninguna señal de vida más allá de un solitario canario en una jaula y muy desnutrido. En el diario de Thomas Marshall la última entrada era del 13 de diciembre, en ella decía que los vientos eran fuertes, que MacArthur había llorado mucho esa noche y que todos habían rezado. Sin embargo resulta extraño y contradictorio, ya que los registros meteorológicos de esa fecha dicen que no hubieron ni tormentas, ni vientos, ni oleajes fuertes. El hecho de que 3 fareros desaparecieran sin dejar rastro dio paso a mucha especulación. Los oficiales hablaban de que los hombres habían sido arrastrados hacia el mar mientras trataban de asegurar una caja, pero los más supersticiosos hablaban de serpientes de mar, embarcaciones fantasma o de que uno de los hombres había enloquecido y posteriormente asesinado a los otros 2 y los había arrojado al mar, para luego terminar con su vida arrojándose él mismo. Todo esto terminó cementando al faro como un lugar maldito al que solo los fareros más valientes se atrevían a ir y en el que constantemente se oían sollozos fantasmales, hasta que finalmente en 1971 el faro fue automatizado. La anomalía del mar Báltico. El Ocean X es un programa que busca explorar el océano en profundidad y traer lo que encuentren a tierra. Al Ocean X le debemos el descubrimiento de más de 180 peces bioluminiscentes, de una nueva especie de tiburón y de varios naufragios que se creían perdidos. Sin embargo, todos estos palidecen ante su descubrimiento más famoso y misterioso. En 2011 el equipo de Ocean X se encontraba explorando el mar Báltico en busca de un barco perdido. Llevaban 9 días explorando el mar y por fin volvían a casa. Sin embargo, con uno de sus sonares tomaron una imagen de un objeto extraño. La imagen parecía un objeto casi perfectamente redondo con algunas hendiduras rectangulares. El objeto ciertamente parece hecho artificialmente. Querían investigar más a fondo, sin embargo no contaban con el equipo necesario para hacer buceo. Volvieron a tierra y examinaron más a fondo la imagen tomada por sonar. El objeto medía unos 30 o 60 metros y parecía tener alguna especie de pasillo en el medio.
Decidieron volver al sitio en busca de más información, sin embargo los aparatos electrónicos fallaban sin razón aparente. Dos buceadores descendieron hacia la estructura para investigar más a fondo. Describen que se encontraba llena de pequeños agujeros perfectamente redondos y rectángulos simétricos. Y que incluso vieron escaleras que conducían a otros niveles, quizás había mucho más de esta estructura bajo el suelo. Cuando sus linternas comenzaron a fallar, tomaron algunas muestras del material y volvieron a la superficie. Una vez su descubrimiento llegó al público, se teorizó mucho sobre el objeto y su origen. Las teorías más mundanas hablan de una simple formación natural que coincidencialmente tiene esa forma, pero muchas otras plantean teorías mucho más misteriosas, como una nave extraterrestre que se estrelló en el fondo del mar. O restos de alguna civilización antigua. Incluso se habla del gran parecido que la anomalía tiene con el halcón milenario, nave que aparece en las películas de Star Wars. Los científicos dicen que se trata de una formación natural, ya que el material muestreado estaba compuesto por materiales comunes en el Océano Báltico. Sin embargo, aún hay mucha especulación y se rumora que el Océano X está buscando financiar una nueva exploración hacia esta anomalía. Criatura U-28. En la Primera Guerra Mundial, el submarino U-28 torpedeó a un barco de vapor británico en el Mar del Norte. El 30 de julio de 1915, el barco de vapor Iberian se hundió rápidamente. En tan solo 20 segundos ya se encontraba por debajo de la superficie del agua. Unos segundos después se produjo una gran explosión que hizo volar por los aires varios restos del barco. Sin embargo, el capitán del submarino y varios tripulantes vieron algo más. Por los aires también volaba una criatura desconocida. La criatura es descrita como una especie de cocodrilo de unos 30 metros, con cola y cabeza puntiaguda. 4 extremidades que se asimilaban a patas pero que terminaban en aletas. La criatura parecía herida a causa de la explosión, y después de unos segundos retorciéndose agónicamente, la criatura murió, flotó en el agua boca arriba y después se hundió en el agua. El capitán decidió mencionar a la criatura en su reporte militar, aun si nadie le creería a él o a su tripulación. Julia. Julia es un sonido grabado el 1 de marzo de 1999 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Fue catalogado como un sonido hecho por alguna criatura colosal, ya que se asemeja a alguna especie de rugido. El sonido fue tan increíblemente fuerte que fue detectado por todo el sistema de hidrófonos autónomos del Pacífico. Duró aproximadamente 15 segundos y, si bien no se ha podido triangular su origen, se cree que pudo originarse entre el estrecho de Bransfield y el estrecho del Cabo Adare. El sonido Julia es muy aterrador, ya que parece el sonido que un animal marino haría. Pero, ¿qué tan grande tendría que ser el animal para que el sonido se escuche en todo el Océano Pacífico? Blob y el punto Nemo. El bloop fue uno de los sonidos más fuertes y largos captados por hidrófonos hasta la fecha. Duró aproximadamente 1 minuto con 7 segundos. Fue escuchado en el año 1997. Se ganó el nombre de blob ya que cuando se escucha el sonido con velocidad aumentada, hace un sonido parecido al de una gota de agua cayendo en un pozo. El sonido ha causado mucha especulación. Algunos dicen que su origen podía ser un animal desconocido o algún evento misterioso. En el año 2012 se teorizó que su origen probablemente era el sonido de un iceberg rompiéndose. Sin embargo, es solo una teoría, y en su momento se habló de que el sonido blob tenía propiedades animales. Lo más desconcertante del blob es el lugar donde se triangulan su origen. El punto Nemo es el lugar más alejado de cualquier tipo de tierra firme. No hay tierra firme en un radio de unos 2.300 kilómetros. Y si te encuentras en este punto, lo más probable es que las personas que estén más cerca sean astronautas en estaciones espaciales. Dentro de este radio es de donde surgió el sonido blob, y dentro de este mismo radio se encuentra la ciudad hundida de Errelie, una ciudad ficticia dentro del mito de Cthulhu, en donde duerme Cthulhu, un ser gigante catalogado como un dios antiguo dentro de la literatura lovecraftiana y que destruiría a la humanidad cuando despierte. El punto Nemo, el lugar de reposo de Cthulhu, y el lugar donde se originó el sonido blob están todos muy cerca entre ellos. Parece una broma de mal gusto, es una casualidad muy aterradora. Soya Antarctic Godzilla. Se refiere al encuentro que tuvo el barco japonés Soya Maru en una expedición que realizaron hacia la Antártica en el año 1958. La tripulación afirma haberse encontrado con una criatura de unos 30 metros de largo que se parecía a Godzilla y tenía un cuello largo. Para el momento que consiguieron las cámaras y trataron de fotografiar a la criatura ya había sido rebasada y se encontraba bajo el agua. El encuentro causó mucha especulación y se creía que se trataba de algún tipo de plesiosaurio. Otras personas simplemente consideran que se trata de una leyenda. Ningen.
El ningen es una criatura perteneciente a la cultura japonesa que surge en el año 2007 cuando supuestamente un barco de investigación se encontró con la misteriosa criatura cerca a las costas de la Antártica. Después de esto, los foros japoneses se llenaron de personas que supuestamente habían visto al ningen. La criatura es descrita como un monstruo marino gigante, totalmente blanco, dos extremidades similares a brazos y una cabeza con ojos grandes y expresivos. Su aspecto es humanoide, lo que hace mucho más inquietante a la criatura, y su nombre, ningen, significa humano en español. Si bien se especulaba mucho sobre la veracidad de la criatura, poco tiempo después se descubrió en Google Maps lo que parecía un ningen y en 2010 una compañía japonesa dedicada a la investigación química reveló un video donde se podía ver a una misteriosa criatura. Estos dos sucesos dieron mucha más validez a la existencia del ningen. La criatura misteriosa de la bahía Sagami. Continuando la entrada anterior, esta criatura fue grabada por la compañía japonesa Hamstec en el 2010. La criatura se encontraba a unos 1000 metros de profundidad, parece tener piel pálida y dos ojos grandes, características que cumplen con las de un ningen. Sin embargo, no se tiene certeza acerca de la criatura, o de si se trata de una criatura en absoluto. El incidente del USS Indianapolis. A menudo se dice que la realidad supera la ficción. Este es uno de esos casos. El USS Indianapolis fue un crucero pesado que sirvió durante la Segunda Guerra Mundial. En 1945, el Indianapolis completó una misión secreta de transporte de uranio y otros componentes que después fueron usados para la construcción de Little Boy, que luego sería usado en el ataque a Hiroshima. El 30 de julio de 1945 el Indianapolis fue atacado por el submarino japonés I-58, el buque se hundió después de 12 minutos y de aproximadamente 1.200 tripulantes, 300 se hundieron junto con el barco. Los botes salvavidas no eran suficientes para todos y muchos de los tripulantes no tenían chalecos salvavidas, lo que dejó a gran parte de la tripulación a la deriva, alrededor de 900 personas. Lo que siguieron fueron 3 días tortuosos y aterradores para los tripulantes que se encontraban a la deriva. Sin saberlo, las explosiones y el olor a sangre había atraído a una gran cantidad de tiburones que comenzaron a atacar uno a los sobrevivientes y a devorarlos vivos frente a otros tripulantes. Algunos relataban que tal fue la masacre, que el mar se tiñó completamente de rojo. Naturalmente el pánico comenzó a expandirse. Después de todo, nadie quería morir de una forma tan horrible. El constante pánico, sumado a la deshidratación y la continua exposición al sol, hizo que muchos comenzaran a tener delirios y alucinaciones. Algunos de los sobrevivientes no pudieron más y decidieron tomar sus propias vidas. En los días siguientes hubo cada vez más víctimas. La deshidratación, la exposición al agua de mar y al sol, así como el temor continuo de ser devorado vivo hacían que cada vez más supervivientes perdieran la vida. Finalmente, el 2 de agosto un avión que sobrevolaba la zona los vio. Inmediatamente se desplegó una operación de rescate. De los 900 tripulantes que habían quedado a la deriva, solo 316 sobrevivieron. Se estima que se presentaron 150 ataques de tiburones y no se pudieron recuperar muchos de los cuerpos, ya que los tiburones devoraron muchos. El incidente del USS Stein. El USS Stein fue un buque de Estados Unidos de clase fragata que sirvió desde 1970 hasta 1992 cuando fue transferida a la Armada Naval Mexicana. El USS Stein es conocido por un incidente que sucedió en 1978. El USS Stein se encontraba navegando normalmente, pero su radar comenzó a fallar sin razón aparente, por lo que tuvo que volver inmediatamente a puerto. Cuando los ingenieros examinaron el domo donde se encontraba el radar, se sorprendieron mucho. El domo masivo, que pesaba unas 27 toneladas, estaba dañado en un 8% de su superficie. Tenía marcas de arañazos y mordiscos profundos. La mayoría de los cortes aún tenían los dientes o garras con los que se habían hecho. Algunos de los cortes llegaban a medir más de 1 metro y tenían varios centímetros de profundidad. El USS Stein es uno de los únicos barcos en la historia reciente en ser atacado por un calamar gigante, tan grande que casi podría considerarse un kraken. Los dientes y el largo de los cortes eran tan grandes que el calamar que hizo los cortes está estimado en medir unos 45 metros. El llamado de las profundidades. El llamado de las profundidades es un fenómeno discutido en shows de televisión y libros, a menudo comparado con el llamado del vacío, el fenómeno en que muchas personas sienten el impulso de saltar al vacío cuando se encuentran en lugares altos. El llamado de las profundidades, por su parte, se refiere al impulso de explorar el océano y más específicamente las profundidades. Hay muchas historias de instructores de buceo que ven cómo algunos de sus alumnos de repente comienzan a nadar con dirección hacia las profundidades con una mirada vacía. Se cree que el llamado de las profundidades es causado por envenenamiento por nitrógeno o por hipoxia cerebral. Sin embargo, hay varias personas que dicen que se debe más bien a alguna clase de instinto que nos llama y hace que queramos adentrarnos cada vez más en lo desconocido. Grabación de un buceador quedándose sin aire.
Esta entrada se refiere a la grabación hecha por el buceador Yuri Lipski mientras se encontraba explorando el agujero azul de Da'ab, un lugar que ha cobrado la vida de decenas de buceadores. La grabación de Yuri muestra desde el momento en que se encuentra en la superficie hasta los momentos en que se queda sin aire. Es una grabación difícil de ver por varias razones, entre ellas la desesperación con la que se ve que actúa Yuri. La grabación ha causado mucha especulación sobre qué sucedió. Expertos en buceo dicen que se trata de envenenamiento por nitrógeno o oxígeno, un ataque de pánico. Mientras que otros dicen que se trata del caso mejor documentado del llamado de las profundidades.